Muy buenas noches, amigos del Grupo Cristiano Calle Belén. Bienvenidos. Y en esta ocasión el mensaje está a cargo de nuestro querido amigo José Fernando López. Así que adelante, José. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarnos nuevamente de parte del Grupo Cristiano Calle Belén. Bueno, mi nombre es José Fernando López y vamos a meditar el día de hoy un poco en la palabra del Señor, en esta noche del martes. Bueno, y casualmente una persona en el final de sus días, él recordaba a un anciano que estaba en el lecho de muerte y este anciano mencionaba que durante el transcurso de su vida tuvo muchas preocupaciones que le afectaban. Pero lo interesante es ver que al final él también se daba cuenta de que muchas de estas preocupaciones al final no se materializaban, no se hacían realidad. Y es lo que muchas veces nos pasa en el día a día. Nosotros nos llenamos de preocupaciones, las cuales nos afectan, y esas preocupaciones realmente al final son cosas que estamos pensando, que son de futuro, las traemos ahora, y al final nos quedan afectando nuestro presente, ¿verdad? Y esto pues se convierte en una carga porque nos desgasta emocionalmente, nos desgasta espiritualmente, incluso la sentimos hasta físicamente porque muchas veces llegamos hasta sentir ese agotamiento de tanto pensamiento en tantas preocupaciones que a veces traemos a nuestras vidas. Sin embargo, definitivamente hay preocupaciones que muchas veces nosotros materializamos, muchas preocupaciones que se hacen realidad, y estas preocupaciones al final pues son cargas, ¿verdad? Son denominadas cargas que definitivamente pues nos afectan. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, del versículo 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren aquí lo que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, definitivamente se habla de que el yugo es como un marco de madera que generalmente pues para unir los animales, ¿no? Dos animales en ese entonces pues sobre todo pues los bueyes, los unen para ellos así jalar un arado o jalar alguna carreta o jalar algún tipo de carga. Entonces, ¿qué hace el yugo? Al final el yugo lo que hace es que el trabajo de estos animales o de estos bueyes, esta carga que ellos tienen, que pues definitivamente no deja de ser pesada, sea un poco más trabajable, sea un poco más fácil de llevar. Y es lo que el Señor nos brinda aquí, nos dice aquí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, la carga va a existir, ¿verdad? La preocupación va a existir, pero al final nosotros la ponemos en las manos del Señor y esa preocupación que nosotros tenemos, ese yugo va a ser mucho más fácil de llevar, mucho más ligero. Y esto nos lo dice el Señor, nos lo promete el Señor Jesús en su palabra. Entonces el día de hoy yo quería hablar más que todo de cinco cargas, ¿no? Sabemos que hay muchos tipos de cargas, pero yo quería centrarme en cinco cargas en la noche de hoy. Y la primera con la cual quiero mencionarles es la preocupación. Dice la palabra de Dios en el Salmo 68:19. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Y es interesante ver aquí esto, cómo David alaba al Señor, ¿verdad? Él lo bendice, él habla y él dice como nuestro Dios es el Salvador y él realmente sobrelleva nuestras cargas. ¿Qué pasa con la preocupación? La preocupación definitivamente viene a ser un tipo de carga. Y la preocupación no vacía el mañana de su tristeza, sino que la preocupación lo que vacía es el hoy de su fuerza. Miren qué interesante, es lo que yo les comentaba. Muchas veces nosotros la preocupación pensamos en esa preocupación del mañana, pero al traer nosotros esa preocupación del mañana, realmente lo que nosotros estamos es trayéndonos al presente, trayendo esa preocupación al presente, y esa preocupación nos está restando fuerza. Y es lo que les comentaba al principio. Nos resta fuerza a nivel emocional, a nivel definitivamente espiritual y a nivel físico, porque la preocupación es tanto el pensamiento en un tipo de preocupación
de que tú te sientes desgastado. Es como cuando tú haces ejercicio. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando salí de COVID en el mes de junio, me costó un poquito volver a iniciar a hacer el ejercicio. A mí que me gusta pues, montar bicicleta y me encanta subir lomas. La loma me costaba más que antes del COVID, ¿no? Entonces yo sentía esas piernas cargadas, pesadas. Entonces incluso las preocupaciones, parece mentira, pero te puede traer incluso hasta sentir ese tipo de desgaste físico. Entonces podemos ver aquí cómo David alaba a Dios, ¿verdad? Podemos ver que de pronto las cargas que aquí describen pueden ser de tipo de preocupación, puede ser el estrés, pueden ser cargas económicas, la ansiedad hoy en día con todos estos temas de la pandemia, bueno, que poco a poco vamos saliendo de esto, pero todo el tiempo del encerramiento, todas las situaciones que estamos viviendo hoy en día, hay mucho tema de ansiedad. Y esto definitivamente no deja de ser una carga. Pero el Señor nos tiene en su palabra la promesa de que Él día tras día, miren qué lindo dice aquí, día tras día Él sobrelleva nuestras cargas. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada y nos vamos a quedar quietos y todo se lo vamos a dejar así literalmente al Señor. No, Él los dice, el yugo de Él va a ser más ligero. Nosotros vamos a trabajar con nuestras capacidades. Si es un tema económico, ver cómo lo resolvemos. Si es un tema familiar, ver cómo lo resolvemos, temas de ansiedad. Sin embargo, nosotros tenemos que confiar en el Señor porque esta carga va a ser mucho más ligera de lo que generalmente nosotros tendemos a sentir. Otra carga y bastante interesante es el tema del fracaso. El fracaso es algo que creo que todos hemos sentido, todos lo hemos palpado en nuestras vidas. Fracasos a todo nivel, fracasos económicos, fracasos a nivel laboral, fracasos a nivel tal vez familiar. Uno tiene un pensamiento de una realización y pues al final pues a veces pasan los fracasos, ¿no? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 18 versículo 27, dice: Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Bueno, sabemos lo que dicen los versículos anteriores donde Jesús le dice, ¿no? Antes de que el gallo cante, tú me negarás por tercera vez, ¿no? Me negarás 3 veces. Y podemos ver que esto pasó cuando Pedro lo negó, escuchó el canto del gallo y definitivamente él sintió una tristeza tan profunda y estoy seguro que dentro de esa tristeza también él sintió un fracaso tan grande porque pues él amaba al Señor Jesús y sin embargo al final lo negó y se dio cuenta de lo que el Señor Jesús le había dicho que se cumplió y para él tiene que haber sentido un sentimiento, tiene que haber un sentimiento de fracaso tan grande, ¿cierto? Que él sentía, ¿no? Entonces, pero sin embargo podemos ver en Juan capítulo 21 versículo 17, dice: por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado, porque sabemos que ya anteriormente ya le había preguntado 2 veces. Le dolió tanto que le preguntara: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y el Señor Jesús le dice: apacienta mis ovejas, ¿no? Y definitivamente pues Pedro sintió tristeza porque el Señor Jesús pues se lo repetía. Sin embargo, Pedro genuinamente él le decía que él lo quería. Entonces vemos lo bonito aquí, que este pasaje al final no es el final de la historia de Pedro, porque podemos ver que después de la resurrección Jesús se reúne con Pedro. Jesús le perdona aquel fracaso, ¿no? El fracaso de la negación que había pasado anteriormente, ¿cierto? Y lo restituye de tal manera que podemos ver cómo Pedro, podemos ver que el Señor lo utiliza poderosamente a Pedro. Así que podemos ver que en Cristo el fracaso nunca es definitivo. Nosotros en el Señor Jesucristo, pongamos nuestro fracaso, porque al final tenemos que ser conscientes que un fracaso nos vamos a levantar y el fracaso nos va a ayudar a edificarnos, nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a corregir esas cosas que en algún momento pues, nos equivocamos, las hicimos mal, y para eso es el fracaso, ¿no? Porque el que no trata de hacer algo y no fracasa, pues a veces es como ilógico. Siempre en algún momento nos vamos a
equivocar. Sin embargo, tenemos a Jesús, que con Jesús el fracaso no es definitivo. Una tercera carga, la cual quería comentarles, es acerca de la injusticia, y definitivamente pues ha habido muchas casos de injusticia. Nosotros muchas veces hemos pasado causas de injusticia. Dice Juan, versículo 18 del 29 al 30. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Dijo Pilato. Dijo la gente, si no fuera un malhechor, respondieron, no se lo habríamos entregado. Y sabemos la injusticia que pasó el Señor Jesús aquí. Estaban siendo esta gente injustos con Él. El Señor Jesús estaba dando su palabra, estaba haciendo crecer a la gente, estaba predicando su palabra, estaba haciendo milagros, estaba sanando. Y sin embargo, estos hombres injustamente lo estaban tratando como un malhechor. En Juan 18:35 dice, ¿acaso soy judío? Respondió Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes de los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y vemos que aquí con esa pregunta, ¿qué has hecho? Pilato también le niega injustamente el derecho a Jesús de mantenerse en silencio. Pilato quería que Jesús se condenara él mismo con sus propias palabras. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesús fue un hombre recto, un hombre que vino a dar su vida por el perdón de nuestros pecados. Fue el hombre el Hijo que Dios dio a la crucifixión para perdonar nuestros pecados, y aquí definitivamente podemos ver la injusticia que se cometió, pero bueno, era algo que se tenía que cumplir para derramar su sangre por nosotros. Ok, y en Juan 8, versículo 31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. A pesar de que existe injusticia hoy en día, sabemos que con Jesucristo la verdad siempre saldrá a la luz. Y como lo dice aquí, la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Nadie tapa alguna mentira o algo como se dice, nadie tapa el sol con un dedo, ¿verdad? La mentira nunca se puede ocultar. La justicia siempre va a prevalecer sobre todo. Y Jesús nos enseña aquí que la pena injusta, porque al final fue algo injusto lo que sucedió con él en la cruz, pero esa injusticia se tuvo que dar para que Él muriera por ti, muriera por mí, para el perdón de nuestros pecados. Así que cualquier injusticia, el Señor está ahí para darla a la luz. Un punto, el número 4, una carga, porque definitivamente conocemos cómo es la carga del pecado. Dice Juan, capítulo 18, versículo 39 al 40. Pero como ustedes tienen la costumbre de que suelten un preso durante la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos decían, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar. Y Barrabás era un insurgente, no sabemos que era un hombre de pecado, que era un ladrón, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí podemos ver que definitivamente el Señor, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Él murió aquí en la cruz para perdonar nuestros pecados, nuestras cargas. Nosotros pecamos diariamente, ¿no? No pecamos deliberadamente, porque la palabra habla de que no debemos pecar deliberadamente, pero el pecado pues está diario en nuestras vidas. Nos equivocamos muchas veces, juzgamos sin querer hacerlo, y al final pues estamos pecando, pero sin embargo ahí está el Señor para perdonarnos. Ahí está el Señor que dio su vida para perdonarnos de esta gran carga que es el pecado. ¿Qué pasa? Que muchas veces que nosotros pecamos, y definitivamente muchas veces el pecado lleva a una consecuencia, ¿no? Y estas consecuencias muchas veces son cargas pesadas. Sin embargo, pues nosotros pedimos perdón al Señor genuinamente, cambiamos nuestra vida, entregamos nuestra vida a Él, ¿no? Nuestra vida se torna hacia el Señor, caminando junto con Él. Y definitivamente, pues como les comentaba, hay una carga, pero el Señor va a ayudar a que esa carga que trajo ese pecado
sea una carga mucho más liviana, una carga mucho más liviana que llevar, ya que con la muerte de Él en la cruz, Él cargó nuestros pecados. Así que esto, el pecado como una carga, estate seguro. Pídele perdón al Señor genuinamente, cambia tu manera de caminar, cambia tu manera hacia el Señor y vas a ver que esa consecuencia que arrastra muchas veces el pecado va a ser mucho más ligera, esa carga, ese yugo va a ser mucho más ligera porque lo estás llevando al lado del Señor. Y el último que quería conversar es la carga de la culpabilidad. Dice Primera de Samuel, capítulo 24, versículos del 4 al 5. Y estos dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Aquí podemos ver que el Señor prácticamente ya había puesto en las manos de David a Saúl. Saúl llegó, como dice aquí, le cortó el borde del manto, pero esto le trajo con mucho remordimiento a David, a pesar de que el Señor ya lo había puesto en sus manos para que acabara con él. Y sin embargo, David tuvo un remordimiento de conciencia, sintió cierta culpabilidad, cosa que pues al final de pronto no debió sentirla porque ya el Señor le había puesto en la mano a Saúl, pero sin embargo, por tema tal vez de conciencia, él la sintió. ¿Y qué pasa? Muchas veces en la vida nosotros sentimos culpabilidad por cosas que tal vez nosotros no hemos hecho, o cosas que tal vez al final nosotros no tengamos culpa, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a través de la Biblia a entender esto. Así como también muchas veces han pasado situaciones, hemos pecado o han pasado situaciones en las cuales nosotros somos responsables, nosotros tenemos la culpa, pero nosotros, como les comenté anteriormente, nos arrepentimos genuinamente, entregamos esa culpa, entregamos esa falla al Señor, pedimos perdón a la otra persona a la cual le fallamos o a la cual le cometimos algún daño, ¿cierto? Que muchas veces para esta persona va a ser un poco difícil el perdón, pero sabemos que el perdón lleva un proceso. Pero después de dado todo este proceso, después que el Señor nos perdonó, incluso después de que esta otra persona nos perdonó, a veces tendemos a seguir con esa culpa encima. Nos castigamos, nos autoflagelamos, como se dice. Y también debemos aprender a manejar eso, ¿no? Ya, si nosotros nos arrepentimos genuinamente, si sabemos que el Señor nos perdonó, somos una nueva criatura, tenemos que tratar de no pensar en estas culpas, ¿no? Y estas son cargas que también nos atañen, ¿no? Son cargas que nos pesan, que espiritualmente incluso nos afectan. Y tenemos que tratar de poner este tipo de cargas también en la mano del Señor, ¿no? Pedirle: Señor, que por favor ayúdame con esta carga, ayúdame ya a no tener este sentimiento de culpa por esta situación que en algún momento pasó y en algún momento yo fui el responsable. Y el Señor, estoy seguro que te va a ayudar. Pero todas estas cosas tenemos que buscarle en su palabra. En su palabra vamos a aprender a cómo poder sobrellevar esas cargas, a cómo poder entregarles esas cargas al Señor y estar tranquilos, como dice su palabra, que su yugo es ligero, su carga es ligera, de tal manera que nosotros podamos, como les comenté anteriormente, pues poder sobrellevar estas cargas. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Sin embargo, pues quiero despedirme con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este momento y te pedimos de todo corazón, Padre Santo, que podamos poner tus cargas, Señor. Podamos poner nuestras cargas en ti, Señor, para poder llevarlas de una manera ligera, Señor, de que tú estamos seguros, como dice tu palabra, tú nos prometes, Señor, que tu yugo es ligero, Señor, y ayudarnos con todas estas cargas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no olvides de tocar la campanita para que el Grupo Cristiano Calle Belén te recuerde toda la semana de toda la palabra de Dios que tiene para ti. Hasta pronto. Wow, José, tremendo mensaje. Lo que nos tiene que quedar la confianza y la seguridad de que cualquier situación que estemos pasando,
que nos preocupe, tenemos que tener la confianza de que Dios está en control. Y eso trae paz a nuestro corazón y a nuestra mente. Y no me quería despedir sin antes recordarles que el Grupo Cristiano Calle Belén nos reunimos en el edificio de BMW Center a las 11 de la mañana y a las 5:30 los domingos. Y bueno, ahora quedan a cargo del grupo de alabanzas con una hermosa canción. Hasta luego.